Luxury Care, cuidados de lujo. Estar al cargo de un familiar y tener un trabajo no es tarea fácil, por eso a veces se hace necesario contar con ayuda externa. En el podcast de hoy, Tamara Olivero, nuestra trabajadora social, va a compartir con nosotros esos síntomas de alarma en el que debemos de empezar a delegar esas tareas. Espero que te guste y te animo a que contactes con nosotros. Podcast número 2 y volvemos a tener al otro lado a Tamara Olivero, que nos viene a hablar sobre qué síntomas de alarma tenemos que tener en cuenta para saber que hay una pequeña degeneración y qué medidas debemos tomar. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí. Hoy el podcast de hoy trae chicha porque creo que es especialmente importante de cara a las personas que conviven o que supervisan a las personas dependientes o mayores, porque hay determinadas cosas que se nos quedan en el tintero y no nos damos cuenta de que es el momento de pedir ayuda. Sí, realmente es algo muy importante, ya que el momento de pedir ayuda determina el resto de servicio que se le pueda prestar a esa persona. Cuanto antes comencemos, más efectivo será cualquier tarea que hagamos con ellos, bien a nivel cognitivo, bien a nivel físico o bien a nivel simplemente de que creen un hábito de tener una persona que les ayude en casa. ¿Es importante eso de tener un hábito de tener a alguien en casa? ¿Por qué es tan importante? Porque todos los servicios de ayuda a domicilio parten de una adaptación, ¿vale? Digamos que sin ir más lejos nosotros, estás haciendo tu vida normal, eres totalmente independiente y de repente pues pasas a prescindir de alguien para determinadas actividades básicas de la vida diaria. Evidentemente no es algo fácil de encajar y en las personas mayores con el entorno como lo pueden tener o las facultades a nivel de salud, pues es mucho más complicado. Nosotros siempre contamos con que es un proceso difícil. De primera, digamos que es la clave. Y entonces, ¿qué síntomas de alarma? Yo creo que es mejor un poco ubicarlo, ¿no? Si, por ejemplo, convivimos con una persona y desayunamos en conjunto Yo siempre pongo el caso de una tía o un tío porque es como muy frecuente, ¿no? ¿Qué síntomas de alarma tenemos que tener si estamos sentados desayunando en la cocina con ellos? Digamos que los síntomas de alarma, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Nosotros tenemos que recurrir a pedir ayuda cuando podemos prever que ya no vamos a poder hacer el 100% para esa persona, que no quiere decir que no estemos involucrados o que por lo que sea no queramos, ¿vale? Simplemente es que cuanto más nos adelantemos, mejor. Los síntomas de alarma, claro, son el deterioro cognitivo, porque al final, quien más, quien menos conoce a algún mayor, pues que se puede dejar un fuego encendido, corre un gran riesgo de accidente en domicilio, que se le olvida cómo vestirse, que se le olvida asearse o simplemente no quiere, o simplemente un síntoma de alarma a nivel emocional. Una persona que antes se levantaba bien y que estaba bien, pues ahora no quiere salir, no quiere caminar, no quiere levantar las persianas en casa y que entre la luz del sol, no se involucra en ninguna actividad de forma voluntaria o con motivación. Eso es un síntoma de alarma claro para buscar ayuda externa, porque a lo mejor o lo que estamos haciendo en casa no funciona o simplemente ya está necesitando ayuda profesional. Qué importante es esto que acabas de decir del tema de las persianas. Es muy evidente cuando una persona vive a oscuras, ¿no? ¿Crees que el tema de la pandemia y el COVID ha influenciado en una tristeza más generalizada en las personas? Totalmente. Nosotros, digamos que durante el confinamiento, al menos durante el confinamiento más extremo, visualizamos la importancia de darle más valor a actividades emocionales, ¿vale? De cariño, más de valor humano, incluso que actividades físicas de cocina, de limpieza, de aseo, porque la gente mayor se vino muy abajo. Y a nivel cognitivo y físico, o estuvimos ahí con mucha fuerza o se notó el deterioro. De hecho, hay una gran diferencia de usuarios que cogíamos previos al tema COVID a los que cogemos ahora, porque partimos de la base de que muchos de ellos son usuarios que llevan meses en casa solos, sin apenas caminar,
o como decía, con una persiana bajada, escuchando noticias tristes en la televisión y con miedo, por qué no decirlo, la verdad, con mucho miedo de incluso dar pie hacia esa ayuda. La predisposición a la ayuda ha bajado mucho porque la gente tiene miedo de recibir en casa a alguien externo. El tema de miedo a salir, agorafobia creo que lo llaman, ¿no? Sí, A salir a la calle, ¿se ha aumentado? mucho, mucho. Tanto a salir como a estar, que está bien a nivel preventivo, pero es cierto que al final, pues igual que el resto del mundo va retomando sus rutinas, las personas mayores deben hacerlo también y además para su bienestar emocional, pues es lo mejor. ¿Cómo podemos identificar una excusa de una realidad y un síntoma de alarma? Por ejemplo, una persona que no quiere salir o que no quiere levantar las persianas. Es fácil, alguien que no quiere salir se nota, quiero decir. Imagínate como estábamos hablando, que se da el caso que tienes una tía, ¿no? Normalmente tienen un cambio en su personalidad incluso. A lo mejor antes era una persona que bajaba al supermercado, aunque sea a comprar el pan, quiero decir, aunque el resto de la familia le trajera su compra, etcétera, etcétera, y por este miedo de salir o simplemente porque no le apetece, no bajan. Sí que es cierto también que hay que comentar que muchas personas mayores, cuando empiezan a ser conscientes, ya no hablo de deterioro cognitivo, sino gente que empieza a ser consciente de que tiene un deterioro a nivel de salud, físico o lo que sea, eh, empieza a generar una vergüenza que le vean, a que le paren, a que le pregunten. Entonces es algo con lo que hay que trabajar mucho, la autoestima y la forma de quererse y de valorarse en el momento o en el punto de salud en el que esté. Vale, estamos hablando un poco a términos generales de estado anímico, pero ¿qué otros síntomas de alarmas debemos de tener en cuenta dentro de la vivienda? Lo que decía antes, una persona que se olvida de dónde tiene determinadas cosas de forma continua. Quiero decir, a todos se nos puede olvidar dónde está el bote del azúcar, pero no es lo normal que en un periodo corto de tiempo no sepamos dónde ponemos las cosas, a qué íbamos a esa habitación, se nos olviden los fuegos encendidos. De repente hay un deterioro en una limpieza o del hogar o en un aseo personal, eso es un síntoma muy claro que se suele repetir. No suele ser a conciencia, simplemente hay gente que se olvida. Luego está también el tema de la comida. Hay gente que se olvida de que ha comido y vuelve a comer y come mucho más. Y hay gente que no come porque se olvida de comer. Luego sí que es cierto que ya a nivel físico, pues cualquier cosa, por simples dolores o lo que sea, a lo mejor una persona mayor que antes se vestía sin ninguna dificultad, ahora vive con su pareja que también es mayor y por la mañana están ahí los dos los pobres, uno le pone el botón a uno y otro la cremallera al otro y salen pues desarreglados o no todos los arreglados que deben o que quieren. Que si por ejemplo somos vecinos y siempre nos vemos pues en el parque, en ese pequeño paseo, ¿cómo deberíamos de identificar un signo de alarma en el exterior? Yo creo que el propio comportamiento. Si conoces una persona o es alguien que ves siempre, es la forma de tratar a los demás. Y luego, si no la conoces, simplemente si nos paramos, ¿no? A ver un poco que normalmente vamos todos por la calle como locos y no analizamos, pues en este caso cuando hay personas más vulnerables, como pueden ser los mayores, pues hay mucha gente que va con miedo, va mirando para todos lados, que se marean o que no tienen fuerzas para dar más de 2 pasos sin sentarse en un banco, que van a la compra y compran 2 cositas porque no pueden cargarlo. Este tipo de cosas, igual que en alguna institución, un centro de salud, la mayor parte de las personas mayores cuando van solas se desorientan, no saben, no están bien guiadas, no saben dónde tienen que ir a pedir determinados papeleos o números o le dan una cita y no se dan cuenta de lo que le han dicho. Entonces sí que es cierto que a nivel vecinal, pero también a nivel profesional se pueden detectar en muchos sitios.
Qué importante es esto que acabas de decir, ¿no? Cuando vas a un centro de salud y no sabes pedir una cita o no sabes a dónde te han remitido, es como algo muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente. Yo creo que quien más quien menos, si piensa un momento, nos ha pasado, o la señora que tienes en la cola en el supermercado delante, que de repente saca muchas monedas, no se acuerda de contar, se nota que realmente necesitan, quizás no alguien que lo haga por ellos, pero sí un soporte. Un soporte a una persona que simplemente supervise o le ayude a gestionar este tipo de cosas. Una mano izquierda. Exacto. Tamara, así haciendo un pequeño resumen de pequeñas cosas que tengamos que darnos, que tengamos que tener siempre en la cabeza para saber que es el momento de pedir ayuda y de que empezar con ese protocolo que tú siempre dices, ¿no? Primero empezar desde poquito y después progresivamente ir añadiendo servicios en función de las necesidades de cada caso. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? Haciendo un pequeño resumen así rápido. Yo, haciendo un pequeño resumen, siempre digo lo mismo. Creo que tenemos que tener en cuenta los cambios de comportamiento en esa persona, tanto en la forma de actuar como en el nivel físico o el deterioro de salud, porque alguien puede necesitar una ayuda extra en un momento puntual y luego dejar de necesitarla, ¿vale? Tampoco. Y a mí me gustaría hacer mención un poco a cuando es el familiar quien necesita la ayuda, ¿vale? Cuando realmente necesita un respiro, alguien que necesita una atención 24/7 y tiene a su hija, a su sobrina, a su sobrino o a su primo pendiente todo el día, esa persona también tiene que descansar, porque tenemos que, digamos, para dar un servicio de calidad tenemos que cuidarnos nosotros. Entonces ese también es un momento para pedir ayuda. Cuidarnos para cuidar. Exacto, si no al final vamos a tener pues 2 personas que van a necesitar ayuda en vez de una. Que a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, la verdad es que la mayor parte de las veces cuando los servicios llegan a nosotros, que siempre hacemos como una adaptación al servicio, pero también un apoyo extra en el respiro familiar. Pues Tamara, solamente me queda la parte del contacto. Si hay alguien que nos haya escuchado, se siente identificado y quiere ampliar un poco más de información, ¿qué 2 medios de contacto tienen a través de Luxury Care? Vale, pues a través de Luxury pueden contactar con nosotros o bien por teléfono, ¿vale? Las oficinas centrales pueden llamar al 922-618926, que aunque tengo prefijo 922 funciona, es una central, ¿vale? Funciona tanto para Canarias como para Madrid. Y en los correos electrónicos se pueden encontrar a través de la web de Luxury Madrid o la web de Luxury Care. Servicio de ayuda a domicilio madrid.com y luxurycare.es. Exactamente. Tamara, espero verte en el tercer podcast. Perfecto. Muchísimas gracias por tus conocimientos. Gracias a ti. Finalizamos nuestro segundo podcast tendiéndote la mano para toda aquella ayuda que necesites. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@luxurycare.es o a través de cualquier plataforma de audio en la que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final.